Quiero decirles, como siempre, de qué voy a hablar. Estamos en la serie que se llama Formemos Familias Indestructibles. Si un día te toca casarte, ¿verdad? Pues vas a comenzar una familia con tu esposo, con tu esposa. Esa ya es una familia. No se necesita tener hijos para decir que tenemos familia. Esos llegan por añadidura, ¿verdad? Pero con dos personas es suficiente. A veces padre, hijo, madre, hijo o hija, ya es como una familia. Un poquito diferente a lo tradicional que estamos acostumbrados, pero sigue siendo una familia. Es como si alguien se muriera también. Se muere el esposo, se muere la esposa, queda el esposo, queda la esposa con los hijos. Sigue siendo una familia, solamente que ya se les adelantó uno. Entonces hablamos de la familia y la idea, bueno, es saber si estamos formando familias indestructibles. Hemos dado varios temas, gracias, y bueno, vamos a continuar con el tema número 5 de familias indestructibles. Y este tema se llama secretos de familia, así le puse. 2 puntos, ¿cómo tratarlos? Fíjate bien, secretos de familia, ¿cómo tratarlos? O sea, no voy a hablar, ni les vamos a hablar acerca de qué hacer, que si debes o no debes decirle al mundo entero, ¿verdad? O a los demás que tienes un problema de tipo familiar, ¿verdad? O que tienes un secreto que debes contar. No voy a hablar de eso. ¿Por qué? Porque esas cosas de todas maneras tarde o temprano se llegan a saber, sino de cómo tratar los secretos de familia. Salmo 112 dice, en el versículo, voy a leer el versículo 5 en adelante. No, voy a leer, sí, el 5 en adelante. El hombre y la mujer de bien tienen misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. Fíjense bien, el verso 7. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Y bueno, hasta aquí. Asegurado está su corazón, no temerá, pero también habla de las noticias, de malas noticias. Voy a leer ahora Lucas capítulo número 12, nos vamos a ir al Nuevo Testamento. Lucas capítulo 12, voy a leer el versículo 1, 2 y 3. Lucas 12, 1, 2 y 3. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y luego dice, porque nada hay encubierto, dice que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. ¿Cómo ven si leemos este versículo? Todos juntos, ¿listos? 1, 2, 3. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Todo se sabe. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Ahora vamos a leer Gálatas capítulo 6, nos vamos a ir más adelante, en el versículo 7 y 8, otros 2 versículos de la Biblia. Capítulo 6 de Gálatas, versículos 7 y 8. Y bueno, estamos hablando acerca de
Malas noticias, luego después hablamos o leímos sobre no hay nada oculto que no ha de saberse, y en este versículo número o capítulo número 6, en el versículo número 7 y 8 dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Uno de los peores errores en la vida de una persona, uno de los peores momentos, no errores, uno de los peores momentos en la vida de una persona es cuando se da cuenta que lo que siempre había creído era que no siempre lo que había creído era totalmente verdadero. Voy a poner unos ejemplos rapidito y quiero decirle que lo que les voy a decir, todas estas cosas las supe de manera personal y directa. La esposa que pensó que su marido siempre le fue fiel hasta que supo que tenía un hijo o una hija fuera del matrimonio. El papá o la mamá que siempre creyó que su hijo o su hija iban a la escuela, pero se iban para otro lado. O sea, no que me hayan sucedido a mí, sino me las han contado, ¿verdad? Aclaro. El esposo que supo que uno de sus hijos no era suyo. Está feo eso, ¿verdad? El esposo que supo que uno de sus hijos no era su hijo. ¿A poco se sabe una historia así? 2 historias así. A ver, 3 historias así. Historias de terror. El hijo o la hija que se dieron cuenta que sus padres no eran sus padres, sino que fueron adoptados. Oh, dolor. El esposo o la esposa que se da cuenta que su cónyuge, que su esposo o su esposa está en bancarrota y endeudado a más no poder. Imagínate, también me ha tocado escuchar a personas, ¿no? O sea, imagínense la cara del esposo cuando su esposa le dice: aquí está la tarjeta y la tarjeta está saturadísima, ¿no? Porque pues quién sabe que se lo gastó. O la ñora que se gastó, le dieron a guardar 250,000 pesos su marido y se los chutó todinitos, como dijo uno de un rancho, todinitos se los gastó. ¿En qué? Pues no lo sé, yo hasta pensé, me hubiera invitado aunque sean unos frijoles, ¿verdad? Un taco, pero no, se los gastó. Ya cuando él iba por el dinero, porque ya tenía los albañiles listos para colar en un techo de un local, pues no había dinero, ¿verdad? Cuando me dijeron que querían hablar conmigo, lo cité en un restaurante. Dije, a ver si ahí se detienen, por lo menos si hay sangre, que no haya tanta, ¿verdad? Pero bueno, no hubo, se arreglaron. Los esposos que descubrieron que su pareja estaba teniendo una aventura con otra persona. La esposa que fue infectada de una enfermedad o que ha tenido enfermedades, incluso enfermedades mortales, por un esposo homosexual. Con el tiempo, en el caso de estos que yo conocí, ambos murieron, ya se murieron de SIDA. La esposa que descubrió que su esposo había sido despedido desde hacía 6 meses atrás, pero no le había dicho nada. ¿Para dónde se iba? Pues hacía como que iba a trabajar. Los padres que supieron que sus hijos, cuando eran niños, fueron abusados sexualmente por un pariente, pero ya se dieron cuenta demasiado tarde. Años después, incluso ya cuando los hijos crecieron y eran ya adultos, lo dijeron. Los papás que supieron que uno de sus hijos era un homosexual consumado, pero los mantuvo engañados todo el tiempo. La esposa que descubrió la verdadera identidad de su esposo luego de 15 años de casados y 2 hijos. O sea, no se llamaba Juan, se llamaba Luis o Pedro, quién sabe cómo se llamaba.
Y ella cuando dijo, bueno, entonces ¿con quién me casé? Imagínate, él le ocultó su verdadero nombre, su identidad. Y tenía otro nombre, otra identidad y otra familia. Ay, caray, pastor, ¿de dónde saca esas historias de terror? Pues de ustedes, hermanos. Pues ¿de dónde más? Pues yo nomás la iglesia y mi casa, ¿verdad? Entonces, estas historias de terror son reales. Todas ellas sucedieron. Las familias fueron quebrantadas terriblemente por estas historias que les acabo de contar, porque vivieron los secretos y cuando salieron a la luz, pues fue de lo más destructivo. En algunos casos, la familia no sobrevive. La familia no sobrevive. ¿Cómo sobreviviremos a un secreto si alguien nos lo contara? Alguien de nuestra familia. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? ¿Qué actitudes vamos a tomar? ¿Qué vamos a hacer? Quizás alguien pensaba que el tema tenía que decir como, a ver, hágalos confesar, pastor, que confiesen sus pecados. Déjame decirte, ese es quizás para otro tema, sino más bien, ¿cómo los vas a tratar? Ahora, déjame decirte algo. A lo mejor no vas a estar de acuerdo conmigo y estaría bien, ¿verdad? Pero esta es mi experiencia, porque lo he visto con estos ojitos. Las personas, ¿verdad?, que más han destruido a su familia cuando tienen en sus manos un secreto, fue aquellas personas que hicieron mal o tuvieron malas reacciones hacia ese secreto. No tanto el que lo hizo. Ejemplo, estaba yo aquí en un saloncito allá, ahora es la cocina, para ser un saloncito, y una salita ahí de consejería hace tiempo, y estaba yo con un matrimonio. Y entonces, y lo he visto otras veces confesarse cosas. Entonces él me había a mí confesado algunas cosas que él había hecho con el dinero y un negocio. Cuando él me las dijo, yo le dije, tú tienes que decirle a tu esposa, tú no puedes ocultar esto, porque tú estás quebrantando la economía de tu familia. Era un asunto de la economía. Tú necesitas decirle a la esposa. Entonces, no, sí, yo le voy a decir, pero es que, pastor, acompáñeme, por favor, acompáñeme. Ay, ¿verdad? Entonces, total, no lo acompañé, sino más bien lo cité aquí, ahí en la cocina. Y entonces, pero antes de esto, él y yo repasamos la confesión como su abogado, ¿verdad? A ver qué vas a decir, qué no vas a decir, que esto, que el otro, acusado con esto, ¿verdad? Y repasamos la confesión. Y entonces ya me la dijo a mí. Total, estando ahí, ella con las lágrimas así, miren, le escurrían las lágrimas hasta el suelo. Como el libro de Como agua para chocolate, ¿no lo han leído, de Laura Esquivel? Que llora tanto la mujer que se inunda y se hace un río con las lágrimas. Es un libro, pero bueno, como agua para chocolate. Entonces lloraba la mujer así bien triste porque estaban quebrando. Y dice, tengo casi un año que no he pagado la casa. Me la van a quitar. Debo aquí, debo allá, el negocio está quebrado, debo esto, debo el otro. Entonces, pero cuando estábamos ahí, ella le hizo una pregunta. ¿Es todo? ¿No debes más? Y yo, seguro ahora sí que abogado del diablo, yo creo, le digo, ya no preguntes, pues ya te dijo, pues ya eso es todo. Como si no existiera, lo volteó a ver y le dijo, como si yo no existiera, dime si no es todo. Y cuando él hizo una mini pausa, no, ya estuvo. En total debía como 150,000 pesos
que a mí me había dicho, pero ahí confesó que debía 600,000 pesos y no tenía más que un carro que valía 20,000 pesos. Y yo sí me quedé, ¿y cómo lo defiendo? Y la señora lo volteé a ver, se agacha. Cuando yo vi que se agachó, yo no escuché, pero sentí que algo en su interior se quebraba en ella. Una confianza, tantas cosas. La decepción fue tan grande. Se fue, me voy, se fue. Y yo así, ¿verdad? Claro, se oyeron los portonazos de los trancazos que le metí al cuate por no haberme dicho toda la verdad. No le hice nada, nomás me quedé yo así. ¿Por qué me mentiste? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Le mentiste a ella? Me mentiste a mí. Agarró la señora se fue a su casa, agarró a sus hijos y se fue de la casa para siempre. Ahora alguno dirá, ay, por 600,000 pesos. Hay gente que debe más dinero. Sí, los más ricos son los que más deben, ¿a poco no? Sí, el que más tiene, más debe, regularmente. Usted no piense que los ricachones son felices porque tienen dinero y todo eso. No, hombre, tienen las deudas, deben millones. Pero bueno, esa es otra historia. La cuestión es esta. Fue la reacción de ella. Su reacción de ella fue mucho más grande, mucho más explosiva, aunque no dijo nada, no tenía que decir nada, que todo lo que él había hecho. Él destruyó parte de su familia, puso la dinamita, pero ella prendió la mecha. ¿Por qué? Porque miren, estos ojos han visto peores cosas. No te puedes imaginar lo que la gente puede llegar a confesar que ha hecho. Peores cosas. Y he visto que han restaurado sus familias y sus matrimonios por el poder de Dios. Lo he visto tantas veces. Ella tuvo en sus manos la oportunidad de decir, vamos adelante. Sí se puede. Pastor, ore por nosotros, ayúdenos, regaña a este viejo. Pues sí lo regañé, ¿verdad? Diga algo, lo que sea, ayúdenos. Y yo estaba para ayudarles, pero ella decidió tronar el matrimonio, tronar la familia. Y era como he visto a sus hijos vagando terriblemente. Él se quedaba hasta en un carro a dormir con sus hijos en algunos momentos. No tenía dónde quedarse. Terrible. La pobreza, si estaba mal, se hizo una pobreza más profunda. Su relación con Dios quedó deshecha. Los hijos que ya participaban en el ministerio de música, cero en el mundial tocando, vagando, sin Cristo, sin esperanza. No quiero que usted piense que le estoy echando la culpa a la mujer. Quiero decirle que dependía mucho de ella la restauración. Un hombre, su mujer lo abandona y lo deja con sus hijos. Viera qué buen trabajo ha hecho. Viera que jamás le reclamó nada a la esposa. Y ella ha andado del tingo al tango por todos lados. Es su vida. Yo pienso que va a darle a Dios cuentas de eso, ¿verdad? Pero él dijo, no, es mi familia y realmente ha luchado por su familia. Porque él pudo haber hecho lo mismo que la otra persona, explotar y decir esto y lo otro y tronar la familia. Porque para tronar una familia necesitan 2 personas, no más una. Todo depende de la otra persona. Así es que eso es lo que yo quiero compartirles a ustedes. Porque muchas personas viven echándole la culpa al infractor o a la infractora, pero el reaccionario o la reaccionaria tienen mucho que aportar o aportan demasiado para la destrucción de su propia familia.
¿Qué vas a hacer cuando hay un secreto de familia que te confiesa? Hay dos leyes universales que ya leímos en la Biblia. La primera, todos los secretos salen a luz, todos van a salir a la luz, todos. Ay, ¿a poco? Yo nunca, a mí me gusta una muchacha aquí de la iglesia, nunca le voy a decir a nadie nada. O me gustaba alguien que ya se casó, estaba enamorado de ella, ¿verdad? Y todo eso. Un día dormidote se te va a salir. No. O sea, todo sale a la luz, tarde o temprano. Ahora, cuando yo digo a la luz, significa que por lo menos otra persona después de Dios lo va a saber, además de ti. Tarde o temprano, todos los secretos salen a la luz, todos. Hay personas que no quieren saber la verdad, y esa es una especie de esclavitud. No me digas nada, ¿dónde andabas? No me digas nada. Pero se lo suenan de todos modos, ¿o no? Pero por si las dudas. Eso es llevar un temor constante, presa de la ansiedad, tratando de mantener de manera tonta el estado de las cosas que están, porque les da cierto sentido de seguridad. Pero esa es una ilusión. Vivir fuera de la verdad es una ilusión. Es mejor saber la verdad y tocar el piso, aunque sea sumamente doloroso. La segunda ley es: lo que sembramos, eso cosechamos. Todo lo que sembramos, eso vamos a cosechar, tarde o temprano. Pablo lo dice claramente, que a veces intentamos engañarnos a nosotros mismos. Ahora, tres cosas para tomar en cuenta al conocer la verdad. Porque dice, bueno, ok, pastor, está bien, voy a reaccionar de manera tranquila. ¿Qué debo hacer o qué voy a hacer cuando alguien, verdad, me va a decir, esto es mi hijo, me dice que es homosexual, mi hija que es gay también, ¿verdad? Mi esposa que, o mi esposo que anda con otro hombre. ¡Ay, qué miedo! Imagínate, ¿verdad? Pero qué terrible. Pues sí, yo he sabido de personas, ¿verdad?, que su esposo las dejó por otro hombre, así de feo. Pero bueno, tres cosas que hay que tomar en cuenta al conocer la verdad. Número uno, fíjate bien, Dios lo sabía. Si llega tu hijo y te dice, pues la verdad es que no he ido a la escuela desde hace 6 meses. Como yo conocía al hijo del secretario de Salud, de la Secretaría de Salubridad y Asistencia de Colombia, yo lo conocí en Oklahoma. Estaba estudiando y traía su BMW, un carrazo, ¿verdad?, a todo lujo hace muchos años. Y estudiante y en un departamento, ¿verdad?, viviendo pero a toda velocidad y a todo volumen, ¿verdad?, y todo eso. Y luego platicando con él, pues yo era un joven igual que él, ¿verdad? Y le dije, ¿entonces estás estudiando? No, dice, tengo 6 meses que no voy a la escuela. ¿Y te mantiene tu papá? El gobierno de Colombia. No se preocupe. ¿Usted qué piensa? ¿Que nuestros gobiernos también han sostenido por ahí algunos haraganes? Yo creo que sí, pero esa no es la predicación de hoy. Y le dije, ¿pero cómo le haces y no vienen tus papás aquí a verte? Y me dijo, mis papás sí vienen. ¿Pero cómo le haces? Los llevo a la escuela y hago como que voy a la escuela. Y como tengo ahí compañeros, alumnos, maestros, todos me saludan, hey Juan, hola Juan, Entonces, mi hijo es estudiante aquí de Midwest, se llama la universidad, allí en Oklahoma. Sí, es estudiante. Puras mentiras, se la pasaba a puras fiestas nada más, y a drogarse y a todo eso, ¿no? Pero bueno, ahí está. Pero esas cosas Dios las sabe. Si tu esposo te confiesa que él tuvo un desliz hace años y tiene un hijo por ahí en algún lugar, o tiene un hijo en Zacatecas, otro en Durango, otro en Michoacán y otro en Santa María del Río, y tú te das cuenta, ¿verdad?, de toda la familia que tiene, déjame decirte, Dios ya lo sabía. Suena raro.
Y uno se pregunta, ¿pero por qué no lo sacó Dios a la luz? Porque incluso ha habido mujeres entregadas completamente a Dios que reciben palabra de Dios y todo eso, y son las últimas en enterarse que su esposo anda de más por ahí. Y entonces le puede reclamar a Dios: Dios, ¿qué onda, Dios? ¿No me das palabra para profetizarle a uno y a otro y decirle, porque nunca me lo dijiste? Buena pregunta. Cuando lleguemos al cielo, se la preguntamos. Pero yo tengo una sospecha. ¿Por qué Dios no saca a la luz las cosas revelándoselas directamente a alguien? Algunas veces sí, lo hace. Porque Dios quiere que la gente se arrepienta de su mal camino. Se espera y espera a Dios a que los confiese. La Biblia dice así: el que encubre sus pecados no alcanzará misericordia. Lo vuelvo a repetir: el que encubre sus pecados no alcanzará misericordia, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Esto qué significa? Que Dios espera que la gente se arrepiente y los confiese. Por eso Dios no se lo dice a otra persona. Ahora, yo creo que eso es lo que Dios quiere hacer, pero no me pregunte de lo que quiere hacer Satanás, porque Satanás es un maldito traidor. ¿Cómo la ve? ¿Le gusta esa frase para el diablo? Ok, esa está buena para el diablo. Es un traidor malvado y perverso. Él va a vomitar la información y se la va a decir a uno y a otro, y lo van a cachar aquí, lo van a cachar allá, y entonces va a dar la vuelta, y entonces va a llegar él o va a llegar alguien y le va a decir. Es terrible el asunto. La gente no tiene compasión cuando saben secretos. No tienen compasión, se los digo por experiencia. Cuando yo era niño, cuando me peleaba con unos vecinos, ellos me decían cosas que yo no entendí. De hecho, las vine a saber como unos 30 años después. Qué terrible, ¿no? Porque el diablo es un traidor malvado y perverso. Todo lo que tú te sirves en secreto, el diablo se va a cobrar la factura. Pero Dios espera. Pero no estamos hablando de que vayas y confieses. Yo estoy hablándoles a los que un día les van a dar una noticia, o si no ya se las dieron en esta semana. Dios ya lo sabía. Y tú puedes decir: Dios, pero si ya lo sabías, ¿por qué no me lo dijiste, Señor? ¿Por qué no me preveniste, Señor? Entonces Dios te va a decir: porque el pastor Arturo el tema número 5 lo iba a dar hasta el día de hoy. Yo me esperé hasta el día de hoy, para que tú supieras que el que guarda el secreto, el que encubre sus pecados, no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. La segunda cosa, hay que tomar en cuenta al conocer una verdad. La primera, Dios siempre lo supo, siempre lo sabía. En segundo lugar, nadie está libre de culpa como para arrojar la primera piedra. Nadie está libre de culpa. Y en tercer lugar, para tomarse en cuenta, son tres cosas. Dios nos ha perdonado a nosotros también muchas veces de muchos pecados. Tienes que saber eso. Lo que tú hagas con los secretos que te confiesen, ¿verdad?, es tu responsabilidad. Tú no puedes repartir la responsabilidad, porque cada quien es responsable de sus acciones. Si tu papá o tu mamá, en este caso tu papá, los abandonó cuando tú eras un adolescente, un joven, y tú tomaste resentimiento contra tu padre y te volviste igualito que tu padre,
de malvado, de perverso y que vas dejando familia por todos lados, déjame decirte una cosa. Tú eres responsable de lo que tú haces, como tu papá es responsable de lo que tú hagas, de lo que él haga. Y la Biblia lo dice así: el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre pagará por el pecado del hijo. El alma que pecare, esa morirá, dice la palabra de Dios. Una verdad eterna también. Entonces, tu responsabilidad, tu reacción es tu responsabilidad. Por eso yo digo, Dios siempre lo ha sabido. La segunda cosa es, nadie somos libres de arrojar la primera piedra. Y en tercer lugar, Dios nos ha perdonado tantas cosas, tantas veces a nosotros. ¿Cómo podríamos nosotros andar acusando a todo el mundo o a la gente lo que nos ha hecho? Si tú realmente quieres construir una familia indestructible, si tú lo quieres hacer, significa que tienes que defender tu familia. Debes defender tu familia para ser una familia indestructible. Número 1, son 9 cosas que no debes hacer. 9 nos. La primera, no hagas un escándalo. No hagas un escándalo. Llega tu esposa y te dice, pues después de escuchar al pastor lo que nos dijo, yo quiero confesarte algo que hice. No hagas un escándalo. No hagas como que te vas a desmayar y que te da el váguido o la ley de Pancho Villa. ¿Sabe cuál es la ley de Pancho Villa? ¿Verdad? La de maten a todos, luego investigamos. O sea, llega y te la suenas, pum, 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 y tú, oye, pues ya ni siquiera te digo qué hice, qué secreto te voy a confesar, ¿verdad? Y todo eso. No, pero por si las dudas, ya para ir descansando. ¿Verdad? Verdátelas a ti mismo, descansas más, ¿eh? No hagas un escándalo. Recuerda que tu familia es tu tesoro. Tu familia, tu tesoro. No hagas algo de lo que te vayas a arrepentir en el futuro. Y lo vuelvo a repetir. Yo creo que destruye más una familia la reacción del ofendido que las acciones del ofensor. A lo mejor usted dirá, no, usted está equivocado, pues a lo mejor y sí, pero como lo he visto tantas veces, porque además la gente no está sola para salir adelante, pero no. Si es que no hagas algo de lo que tengas que arrepentirte el día de mañana. No hagas más daño, porque a veces hace más daño el remedio que la enfermedad. No hagas un escándalo. Tranquilo, tranquila. Si tu papá confiesa algo muy grave, tranquila, tranquilo. No hagas un escándalo. Eso no significa que no te va a dar tristeza, tampoco significa que no te vas a sentir agredido o agredida. Estoy diciendo, no hagas un escándalo. 2, no se lo digas a nadie inmediatamente. No vayas ahorita mismo, ¿verdad? Y le llamas a medio mundo. Ya nomás te falta ponerlo en el Face y en el WhatsApp, ¿verdad? Y en el periódico si quieres de una vez. Todo lo que tú digas que salga a la luz de tu parte, la gente te va a ver con cara de compasión, pero cuando te volteas se van a burlar de ti. ¿Y sabes qué van a decir? Lo mismo que diría cualquiera de ustedes. Qué babosa, ¿a poco no se daba cuenta? Si todo el mundo nos damos cuenta que el marido andaba de más, ahí andaba de coqueto en el trabajo, ahora se hace la mosca muerta. Pero cuando, ay, es que acabo de saber que mi marido me traicionó, y su comadre, ay, comadre, ay, pobrecita de ti, nomás se da la media vuelta. De mensa esta, entre otras palabras. Así es que no se lo digas a nadie inmediatamente. Quédate callado.
Si es cierto que en algún momento vas a tener que decirlo, claro que sí, alguien más. Pero recuerda esto, busca el momento correcto y a las personas correctas para hacerlo. Momento correcto, personas correctas. Número 3, no permitas que el miedo te invada y te lleve a tomar decisiones bajo ese miedo y ese temor. Yo sé que el secreto o el pecado, cuando es confesado, tienen el poder de oscurecer la existencia de la gente. Sentimos que el suelo se nos abre y el panorama se ve totalmente incierto. No lo permitas. Sé valiente, vence el temor, aunque las cosas no se hayan solucionado todavía. No tengas miedo, confía en Dios. Confía en Dios. Número 4, no. Cuarto, no. No dejes que la ira te posea. La ira nos puede llevar a cometer cosas irracionales. Unas veces por venganza y otras por resentimiento. Deberás tomar el control de tu vida. Deberás tomar el control de tu vida. Estoy leyendo en una revista de esas del National Geographic un testimonio de una muchacha que le hicieron un trasplante de cara. No sé si lee esa revista, pero muy interesante. Pero yo decía, pero ¿cómo perdió la cara? La primera cara, la cara desfigurada que tenía, ¿verdad? El chisme, luego, el pastor es chismoso, luego, a ver, si no, pues ¿qué chiste tiene? Si no hay... Bueno, ella se disparó cuando supo que su novio andaba con otra muchacha. El novio, ni siquiera su marido. Entonces agarra una escopeta y ¡pum!, se da un balazo o se dispara en la cara. No, pues se quedó sin cara literalmente. La ira la poseyó. Nada más que en lugar de atentar contra él, atentó contra su propia vida. Porque eso es una reacción de la ira también. Claro, puede ser de una depresión profunda, pero también puede ser de la ira misma. Para que se te quite, para que veas. Una señora que conocemos, amiga nuestra de muchos años, y su familia. Su esposo se colgó en la sala, se quitó la vida en la sala. Llegaron ellos y él sabía que sus hijos iban a llegar primero. ¿Y saben por qué lo hizo? Para vengarse de su esposa. Pero lo primero es para que ella supiera, fíjate bien, todo el daño que iba a subir por lo que ella le había hecho a él. Se quita la vida, se cuelga en la sala de la casa sabiendo que sus hijos pequeños lo iban a encontrar primero, los hijos, para que ella sufriera la ira. Debes tomar el control de tu vida. El enojo va a hervir en tu interior, pero no permitas que te descomponga totalmente tu futuro. Un hombre mató a su hijo, a su bebé, después de un pleito con su esposa, y lo enterró en el patio de su casa. Dijo que lo había regalado. Está en la cárcel. No te enojes con la gente que ya sabía. Ese es el número 5. No te enojes con la gente que ya sabía. ¿Por qué? Porque eso sucede, ¿no? ¿Quién más sabía de que tú andabas por ahí de más? No, pues mis papás. Sí sabe. Mi suegrita, vieja bruja. Luego y se enojan sobre la suegra, las cuñadas, los cuñados, sobre el pastor de la iglesia que a veces ya lo sabe. Déjame decirte una cosa muy importante. Las personas que saben secretos también están llenos de miedo, de vergüenza y de dolor. A veces los deja totalmente paralizados y no saben qué hacer.
Y si no te lo dicen a la primera, ya no te lo van a decir después hasta que se descubra la sopa. Además, si reaccionaste como reaccionas, pues ellos ya sabían que ibas a reaccionar así, por eso no te lo dijeron. Número 6, no tomes la justicia en tus manos. Cuando nos ofuscamos a causa de la confesión o descubrimiento que hicimos, el juicio se nublará y nos puede llevar a la venganza en lugar de esperar la justicia de Dios. Le pregunté a un hombre allí de alguno, ¿y por qué aquí? Nomás los de sur, en todos lados confiesan. Le dije, ¿por qué se fue tu esposa de San Luis Potosí? Y me dijo, no, pues es que déjame decirte. Y me dijo que la esposa estaba teniendo un amorío con otra persona. Ah, qué dolor, qué tristeza tan grande. Y le dije, ve por ella, yo te ayudo, restaura tu familia, restaura tu matrimonio. Necesitas dinero, a ver de dónde yo saco, pero pues allá botearé ahí en la esquina, ¿verdad? Pero a ver cómo le hago para restaurar tu matrimonio. Sí, dice, ahorita voy a ir allá donde ella vive, en otro país, y allá voy a ver a ver cómo está la cosa. Y se fue. Me engañó a mí, me dijo todo eso, pero no era cierto. Fue a poner la demanda de divorcio, porque se habían casado en ese otro país, no aquí en México. Y entonces yo, como tonto, como siempre, porque ese es mi mejor papel, ¿se ha fijado? Siempre uno hace muy bien su papel de tonto, es lo mejor que sé hacer. Está como uno que dijo, oye, se te está cayendo la baba. Al cabo tengo mucha. Así también, ¿verdad? Entonces, no importa, ¿verdad? Ahora, yo me la creí toda, y luego ya después mandó una foto donde ya se había casado con otra persona y dije, ay, y andaba todo el mundo enojado y luego llegó, ¿tú ya sabías? Sí, yo ya sabía, yo lo sabía todo. Tomó la justicia en sus propias manos y le fue como en feria. Un hermano, amigo de él también, de aquí de la congregación, le dijo, regrésate, pídele perdón, ya después que había quebrantado el segundo matrimonio. Yo pude visitar a esta persona en ese otro país en una vuelta que tenía por allá y hablé con ella y le dije, ¿lo recibirías? Claro, es mi marido, aunque ya estamos divorciados. Pero él tomó en sus manos la justicia. Pero el problema de tomar la justicia es que la motivación de tomar la justicia en sus manos es la venganza. Y la venganza no satisface la sed de justicia. No es suficiente. La gente quiere hacer pagar lo que alguien les hizo, pero no es suficiente lo que les hagas. Que se pudre en la cárcel y luego sale de la cárcel a los 3 meses. ¡Ah! Qué mala onda, ¿verdad? Entonces, por eso no es suficiente la venganza. Número 7, no te hagas cómplice de alguien que está haciendo algo malo. Lo que se tiene que hablar se debe dar a conocer. Muchas veces podemos llegar a encubrir a un delincuente, a un abusador o a un depredador. Le llama un ex sacerdote católico a un amigo, un hermano de la iglesia, y le dice, ayúdame, tengo un problema muy grave, un problema que tenía con la ley. Y él estuvo, pero así de darle, de esconderlo, porque ya lo andaban persiguiendo. Y cuando hablé con él le dije, ¿qué te hizo cambiar de parecer el no haberlo ayudado, no haberlo encubierto? Dice, porque él es un depredador sexual. Así dijo. Yo no puedo hablar bien o mal de esa persona porque él sabe lo que él está diciendo. Yo solamente veo yo no puedo juzgar a esa persona, pero
es posible que alguien pueda estar encubriendo a alguien. No te hagas el cómplice. Número 8, no caigas en negación ni defiendas a nadie simplemente porque pues me late que él me está diciendo la verdad. No. Hay personas que defienden a personas culpables. Mejor investiga bien, mejor pregunta bien antes de defender a alguien. Le decía yo a una persona, ¿quieres que te defienda? Sí, dime toda la verdad, toda la verdad. Y me mintió. Perdió todo, su familia, todo, por haberme escondido a mí. Porque intentó engañar a Dios, pero pues eso no se puede. Y número 9, no tomes una decisión hasta no conocer toda la verdad. Muchos no quieren investigar. Mira, mejor pregunta. No quieren confirmar sus sospechas. Es mejor saberlo bien. Porque la gente sufre por saber la verdad, pero también si la sabes a media vas a sufrir más. Porque al menos cuando ya sabes lo que tienes que hacer o lo que sucedió, tú ya sabes lo que puedes hacer. Pero cuando tú estás flotando en el aire, no sabes para dónde ir. Si alguien te confiesa algo, no lo sabes. Entonces tienes que conocer toda la verdad, y cuando ya sabes toda la verdad, entonces toma una decisión. Pero tienes que también pedir consejo. ¿Cómo se sobrepone una persona a una confesión? ¿Cómo se sobrepone una persona? La primera cosa, confía en Dios. No te enojes con Dios. Confía en Dios. Sí es cierto que Dios ya lo sabía. Sí es cierto que Dios no detuvo nada. Sí es cierto todo lo que tú puedas imaginarte que Dios no hizo. Pero la Biblia dice que la compasión de Dios es más grande que tu compasión y la compasión de todo el mundo entero, incluyendo a la Madre Teresa. Dios realmente es un ser compasivo y misericordioso. Y de Él surge la palabra de Dios, o la palabra que dice que Él no quiere que el mundo perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, arrepentimiento significa confesión también. Y Dios espera, ¿por qué? Porque es mejor que la gente lo confiese a que la gente lo sepa. Porque hay 3 fuentes para conocer una verdad, lo he dicho otras veces. Hay 3 formas para conocer una verdad. La primera, porque el infractor la confiesa, esa es la mejor. Porque la persona la dice, esa es la mejor. Porque se alcanza misericordia. La segunda, porque Dios lo revela, tarde o temprano lo va a decir. Y la tercera, porque el diablo la vomita. ¿Cuál prefieres? Yo prefiero la primera. Prefiero que la gente confiese. Porque la Biblia dice, el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Pero el que los encubre no prosperará. Eso dice la palabra de Dios. Y yo sí creo lo que dice la Biblia. ¿Usted también? Así es que confía en Dios. La Biblia dice que los que confían en Dios no tendrán temor de malas noticias. Ojo, no dice que no tendrá malas noticias. Dice, no tendrá temor de malas noticias. O sea que las malas noticias van a llegar. A todos los que estamos aquí un día nos va a llegar una mala noticia. A lo mejor, no sé, ¿verdad? Que el América descendió a segunda división, ¿verdad? Alguno dirá, pero eso no es una mala noticia. Y los que se suicidan porque pierden sus equipos, ¿qué? ¿Verdad que sí? Es mala noticia. A todos un día va a llegar la noticia. Por ejemplo, Pati a cada momento dice, ya nomás estoy esperando que me avisen que mi mamá ya se murió. No estoy deseando que se muera. Esta semana va a ir a verla. Pero ella siempre dice, no, cada vez que regresa mi mamá, es más, tiene como 8 años diciendo que ese año se le va a ir su mamá.
Yo le digo, pues ya, Señor, pues es una oración. No, no es cierto. Pero siempre dice eso, porque ella se está previniendo, ¿verdad? De alguna manera. Entonces, nosotros tenemos una especie de fondo para un viaje de emergencia, porque vive en Estados Unidos, para que ella pueda ir inmediatamente que le digan. Puede ir en ese momento, ir al aeropuerto y ir, porque ella vive allá y yo voy a cubrir esa parte. Esa es parte de mi deber de proteger a mi mujer. Entonces, de alguna manera ella ya está previniéndose. Todos vamos a tener una mala noticia en algún momento de nuestra vida, que alguien se murió, que alguien se fue, que alguien te abandonó, que alguien te traicionó. Un despido es una mala noticia, entre muchas otras cosas. Una pérdida. Sales y no encuentras tu carro, sales del trabajo, espero que no sea saliendo de Ágape, pero saliendo del trabajo, no encuentras tu carro. Y tú, ay, el carro. Dale gracias a Dios. Cuando se lleven tu carro, dale gracias a Dios. ¿Por qué? Porque no ibas en el carro cuando se lo llevaron. Y yo prefiero que se lleven el carro solo, ¿verdad que sí? Sino que me lleven con él, ¿verdad? Como a un pariente que se llevaron el carro con él, ¿verdad? Y no, hombre, pero también ¿para qué trae esa camionetota tan cara? Pero bueno, es otra historia. Confía en Dios. Número 2, haz una evaluación del daño. Haz una evaluación del daño. Al ver lo que haya sucedido y evaluar cómo están las cosas, tienes que evaluar tu corazón para saber si es posible una restauración. Sé que vas a tener un momento muy difícil, a veces van a necesitar ayuda de otras personas. La vida se puede complicar tanto. Algunas veces habrá que apartarse, pero haz una evaluación del daño, de cómo está tu corazón y tu vida. Si hay que restaurar, restaura solo si el ofensor está verdaderamente arrepentido y dando frutos de arrepentimiento. Si el ofensor o la ofensora anda presumiendo de cuántas compañeras y compañeros de trabajo pasaron por ellos, no, ese no está arrepentido para nada. Un hombre tuvo una relación de 2 años a escondidas con otra persona. Y un día los vi, pero pues yo como soy bien pensado, pues yo pienso bien de todo mundo. Y lo vi abrazando y yo creo que debe estar orando por ella. No, no es cierto. Nomás los vi, no pasó nada. Y entonces, cuando pasó todo eso, pues que se supo, el hombre lo corrieron de su casa, se fue a la casa de su mamá. Entonces me habló y me dijo, pasó esto. Fui a buscarlo. Y estaba ahí con él. Y nos llevamos muy bien. Después de orar y como a la semana yo empecé a notar un comportamiento extraño. Él volvía a ser el mismo conmigo antes de la caída. Nos decíamos compadres, jugábamos, echábamos relajo. Volvió a ser el mismo. Y yo empecé, como que no lo siento arrepentido, como que hay algo aquí. Cuando él tomó una decisión, o iba a donde le dije, si tú lo haces, olvídate de mí, yo no puedo ayudarte. Yo te ofrecí mi ayuda para que restauraras tu familia, pero tú decidiste, o estás decidiendo por otra cosa, yo no puedo ayudarte. Discúlpame, no puedo ayudarte. Y me aparté de él. Porque él no quiso restaurarse, él no quería restaurarse. No, él aprovechó, ya que me corrió de la casa. Y luego se casó con aquella mujer, ya que me corrió de la casa. Entonces yo creo que se estaba riendo de todo mundo, incluyéndome a mí. Pero pues a mí no me hizo nada, se lo hizo a Dios. Si el ofensor está dispuesto a reparar el daño con una vida transformada, restaura solamente sí. Y si el ofensor tiene una actitud de humildad, que no se defiende, que no se justifica echando la culpa a otros. Y finalmente, perdona siempre. El perdón es liberador. Perdona a la persona que te haya ofendido y perdónale todas sus ofensas, todo lo que te hizo.
Perdónaselo. Perdonar no significa reconciliar, ni restaurar. No. Quiero aclarar esto. Porque luego la gente piensa, entonces, ¿lo perdono a este malvado que abusó sexualmente de mis hijas? Que debe estar en la cárcel, que salga de la cárcel, venga otra vez a mi casa y siga siendo. ¿Está usted diciéndome que lo perdone? No estoy diciendo que eso es el perdón. Estoy diciendo que lo perdone de manera personal. Libéralo. ¿Por qué? Porque si tú no liberas a la persona que te ofendió, el que está en la cárcel eres tú, o la que está atribulada y oprimida eres tú. Pero cuando tú perdonas, es como una persona que no me pagó nunca un carro. Yo en mi corazón lo perdoné, pero nunca le dije que ya no me pagara. Pero yo en mi corazón lo perdoné. Y lo veía, el taquero, y lo veía en los tacos, y lo veía en el carro, por todos lados. Y yo no decía, ay, mi carrito. Pero cuando ya lo perdoné, ay, qué bonito carro, qué buen gusto tiene aquel, ¿verdad? Claro, pues había sido mío el carro. Pero nunca le dije que le perdonaba la deuda, pero lo perdoné personalmente, para no vivir uno mordiéndose las uñas, de amargado, amargoso, lleno de remordimientos. Hubiera hecho esto, hubiera hecho otro. ¿Cómo no le dije esto? ¿Cómo no lo metí a la cárcel? ¿Cómo no este, como el otro? O sea, ese es el problema de la falta de perdón. Te vuelves una persona resentida y la otra persona jamás lo sabe. Esa es la otra cosa tan extraña. Perdona siempre. Oremos, así como está sentado, por favor.